Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1 y a continuación presentaremos el informe de nuestra gira virtual al plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Bueno, como parte de esta actividad observaremos la sesión ordinaria número 51 celebrada el jueves 5 de septiembre del 2024 mediante la transmisión oficial de la Asamblea Legislativa. La sesión inició a las 12:59 de la tarde con la presencia de 42 diputados en total, alcanzando el quórum reglamentario necesario para poder iniciar las labores legislativas, y concluyó aproximadamente a las 5:30 de la tarde. El propósito de esta observación fue analizar cómo funciona realmente el plenario legislativo y también poder comprender la aplicación práctica de los procedimientos parlamentarios estudiados en el curso. Durante la sesión identificaremos el papel de la presidencia, la Secretaría Legislativa, el desarrollo del control político, la discusión de los proyectos de ley, la presentación de mociones y, por supuesto, el proceso de votación electrónica. A lo largo de este informe oral, también explicaremos los principales acontecimientos observados y también los aprendizajes obtenidos sobre el funcionamiento del Poder Legislativo costarricense. La sesión comenzó con la verificación del quórum, requisito indispensable para que el plenario pueda sesionar y adoptar acuerdos válidos. Al registrarse la presencia de 42 diputados, la presidencia declaró abierta la sesión. Seguidamente se discutió y aprobó el acta de la sesión extraordinaria número 15, tras lo cual se comunicaron asuntos de régimen interno y la presentación de 3 propuestas remitidas al despacho. Solo después de cumplir con estos procedimientos se dio apertura al espacio de control político, demostrando que el plenario sigue en orden establecido antes de iniciar el conocimiento de los proyectos de ley. Durante toda la sesión observamos que la presidencia administró cuidadosamente cada etapa del proceso parlamentario, autorizando el uso de la palabra, indicando el momento de las votaciones y procurando que el orden del día se desarrollara conforme al reglamento de la Asamblea Legislativa. Uno de los aspectos que más nos llamó la atención fue la importancia de la presidencia del plenario. La presidencia dirigió todas las intervenciones, autorizó el uso de la palabra de los diputados, administró los tiempos de participación y coordinó las votaciones electrónicas. Antes de cada votación ordenó a los sugieres cerrar las puertas del recinto para verificar el quórum y asegurar que solo los diputados presentes fueran parte de la decisión. También observamos el trabajo de la Secretaría Legislativa, la cual está encargada de dar lectura a las mociones, expedientes y comunicaciones oficiales, además de registrar los acuerdos adoptados. Esto evidencia que el funcionamiento del plenario depende del trabajo coordinado entre la presidencia, secretaría y del director legislativo, asegurando el cumplimiento del reglamento y el orden en cada procedimiento parlamentario. Después de los asuntos iniciales, el plenario abrió de control político una etapa en que los diputados ejercen su función de fiscalización sobre la gestión pública y plantean el tema de interés nacional. Durante el espacio destacaron varias intervenciones. El diputado Alejandro Pacheco Castro manifestó su preocupación por el desorden financiero relacionado con entidades COPE Servidores y de CIFIN, además de proponer y declarar que el 6 de septiembre, Día Nacional del Congreso de la República, en conmemoración del bicentenario de la instalación del primer Congreso en Cartago. Por su parte, el diputado David Segura planteó la necesidad de fortalecer la coordinación con el MOB y el AIA para evitar reparaciones en carreteras que sean nuevamente intervenidas por distintas instituciones. Asimismo, la diputada Montserrat Ruiz Guevara cuestionó la reducción de la inversión social contemplada en el presupuesto nacional y defendió la importancia del financiamiento para las universidades públicas. Estas intervenciones reflejaron el control político constituye una herramienta fundamental para supervisar la actuación del Estado y representar la preocupación de la ciudadanía. Una vez concluido el espacio de control político, el plenario continuó con el conocimiento de varios expedientes legislativos de gran importancia para el país. Entre ellos destacó el expediente número 24.443, correspondiente al quinto presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico 2024, el cual fue aprobado en el segundo debate con 42 votos a favor. Este proyecto contempló temas relacionados con partidas presupuestarias para distintas instituciones públicas y generó discusión sobre asuntos como la infraestructura penitenciaria y el cumplimiento de obligaciones económicas del Estado. También se aprobó en el segundo debate el expediente número 23.362, referente al Convenio Internacional de Kioto para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros, cuyo objetivo es modernizar y facilitar los procedimientos aduaneros favoreciendo el comercio internacional.
Además, el plenario avanzó en el conocimiento de otros proyectos importantes, como el expediente número 23.312, que reforma la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el expediente número 23.277, sobre la atención integral de las personas con enfermedades raras, el expediente número 23.201, relacionado con el fortalecimiento del reconteo electoral, el expediente número 23.545, que reforma el Código Municipal para fortalecer las comisiones de discapacidad y adulto mayor, y el expediente número 23.398, mediante el cual se autoriza al MOP o Ministerio de Obras Públicas y Transportes a desafectar y donar bienes inmuebles a la Municipalidad de Grecia. Uno de los aspectos más importantes que más llamó nuestra atención fue el uso de las mociones legislativas, especialmente las mociones de fondo, mediante los cuales los diputados propusieron modificaciones a los contenidos de distintos proyectos de ley, dentro de los cuales el ejemplo más significativo fue el expediente número 23.277, correspondiente a la Ley para la Atención de las Personas con Enfermedades Raras. Durante su discusión se dieron a conocer 13 nociones de fondo, presentadas conforme al artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, las cuales buscan fortalecer técnicamente el proyecto antes de su aprobación. En el debate se dieron a conocer las intervenciones de las diputadas Andrea Álvarez Marín y Paola Nájera Vargas, quienes dieron a conocer que varias de las modificaciones se habían hecho en conjunto con el Ministerio de Salud para mejorar su atención, la investigación, el tratamiento de las personas con enfermedades raras. También observamos la participación de la diputada Vanessa Castro Mora, quien presentó una moción orientada a integrar nuevamente la junta directiva para meter a gente del sector privado del área de salud y así mejorar el área técnica. Estas intervenciones probaron que con mociones se puede mejorar el proyecto antes de dar un proyecto de ley definitivo. Durante la sesión también fue posible observar la aplicación práctica de varios artículos del reglamento de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el artículo 119 se utilizó para presentar una moción de orden que permitió ampliar el plazo cuatrienal del expediente número 22.191, evitando que éste fuera archivado por vencimiento del plazo legislativo. Asimismo, mediante el artículo 39 bis, el plenario aprobó una modificación en el orden del día para dar prioridad a la discusión de proyectos como el presupuesto extraordinario y el Convenio Internacional de Kioto. En cuanto al trámite de las mociones de fondo, observamos la aplicación de los artículos 137 y 148, que regulan tanto la presentación de las mociones como el tiempo otorgado a sus proponentes para defenderlas antes de la votación. Finalmente, durante los proyectos conocidos en el segundo debate, se aplicó el artículo 166 que establece el tiempo de intervención de los diputados durante esta etapa del procedimiento legislativo. La observación de estos artículos permitió comprender que el funcionamiento del plenario responde a reglas previamente establecidas que garantizan el orden, la legalidad y la transparencia en la discusión de los proyectos de ley. Durante la sesión también pudimos observar cómo se realizaban las votaciones en el plenario legislativo. Antes de cada votación, la presidencia solicitaba a los sugieres cerrar las puertas del recinto para comprobar que hubiera un fórum y asegurarse también de que solo los diputados presentes participaran en la votación. Después de verificar eso, se habilitaba el sistema de votación electrónica cuando terminaba el tiempo establecido. La presidencia también cerraba la votación y anunciaba los resultados. Este procedimiento también se repitió en cada una de las mociones y proyectos de ley que se discutieron durante esta sesión. Uno a mencionar de los proyectos aprobados fue el expediente 24.423, que corresponde al quinto presupuesto extraordinario de la República para este ejercicio económico 2024. El cual recibió 42 votos a favor en su segundo debate. También fue aprobado el expediente número 23.362 relacionado con el Convenio Internacional de Kioto para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros. No todas las votaciones tuvieron ese mismo resultado, ¿verdad? Durante la discusión sobre las enfermedades raras, una de las mociones de fondo fue rechazada al obtener 42 votos en contra y uno a favor. Y gracias a eso se puede apreciar que en cada decisión queda registrado y que cada proceso de votación se desarrolla de manera más ordenada y transparente.
A partir de lo que hemos visto, la observación de esta sesión permitió comprender cómo se aplican en la práctica varios conceptos estudiados durante el curso. Confirmamos que el control político constituye un espacio destinado a los diputados para que fiscalicen la gestión pública y también planteen asuntos de interés nacional antes de iniciar con la agenda legislativa. También observamos el uso de las mociones de orden, que son utilizadas para modificar el desarrollo de la sesión, así como las mociones de fondo, que son reguladas por el artículo 137, mediante los cuales los legisladores pueden proponer cambios al contenido de un proyecto de ley. Otro procedimiento frecuente fue la dispensa de lectura, empleada para omitir lectura completa de documentos extensos y también agilizar el trabajo del plenario. Además, identificamos la importancia del dictamen afirmativo emitido por las comisiones legislativas para recomendar la aprobación de un proyecto y de la consulta obligatoria mediante la cual algunos textos deben remitirse a instituciones especializadas antes de continuar su trámite legislativo. Gracias a esta sesión, nosotros pudimos comprender que todos estos procedimientos buscan fortalecer la técnica de las leyes y también garantizar que cada proyecto sea analizado antes de su aprobación definitiva. Esta gira virtual nos permitió comprender que el trabajo de la Asamblea Legislativa es mucho más complejo de lo que normalmente percibimos como ciudadanos. Durante la sesión observamos que cada proyecto de ley pasa por diferentes etapas de análisis, discusión y votación, en las que participan tanto los diputados como las comisiones legislativas y la presidencia del plenario. También comprobamos que el reglamento de la Asamblea Legislativa orienta cada procedimiento desde el uso de la palabra hasta la presentación de mociones y la realización de las votaciones. Asimismo, fue posible identificar cómo diferentes diputados defendieron posiciones distintas sobre temas como el presupuesto nacional, la salud pública, la infraestructura vial, la vivienda y el fortalecimiento del sistema electoral. Aunque existieron diferencias de criterio, estas se resolvieron mediante el debate y la votación, reflejando el funcionamiento democrático del poder legislativo. En nuestra opinión, esta experiencia permitió relacionar los contenidos estudiados en clase con el funcionamiento real de una sesión parlamentaria y comprender mejor el papel que desempeña la Asamblea Legislativa dentro del Estado costarricense. La observación de la sesión ordinaria número 51 nos permitió comprender cómo funciona el plenario legislativo y los principales procedimientos parlamentarios de Costa Rica. Se identificó la importancia también del quórum, el papel de la presidencia, la secretaría legislativa, el control político, la discusión de proyectos de ley, las mociones, el proceso de votación electrónica. Y además de eso, también analizamos iniciativas relevantes como el quinto presupuesto extraordinario de la República, el Convenio Internacional de Kioto, reformas del sistema y financiero nacional para la vivienda y el fortalecimiento del sistema electoral. En conjunto, la actividad nos permite también entender que la elaboración de las leyes requiere organización, análisis técnico, debate democrático y el cumplimiento de las normas parlamentarias.